WPlay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de wplay.co Apuestas Deportivas. Hablamos de fútbol, hablamos de los jugadores, diagnóstico, de cómo están rindiendo para arriba o para abajo los clubes en Colombia y en el mundo. Sara Castro, hoy con interesantes temas porque hasta en la Premier nos metimos. Hola Steven, un gusto estar un día más en este Laboratorio del Fútbol. Me encanta cómo mezclamos datos y análisis, sobre todo para que quienes apuestan pues tomen buenas decisiones y se diviertan, porque de eso se trata. Así es. Bueno, hablando de Premier, Luis Alejandro, y para empezar sin tanto preámbulo, el Manchester City-Arsenal es el partido seguramente más importante del año en la Premier, por lo que se juega, por cómo ha venido descontando el Manchester City puntos importantes y porque el Arsenal, a pesar de haber perdido un terreno importante, sigue siendo el líder de esa liga. Pues Steven, ¿cómo está? Yo le cuento, a principio del mes de marzo, por primera vez en la temporada, el Arsenal era el favorito según las probabilidades de quedarse con la Premier League. Tuvo 2 empates ante el Liverpool y ante el West Ham. Y ahora el favorito con el 60% de las probabilidades de quedarse con la Premier League es el Manchester City. El equipo que en este momento tiene mejor rendimiento en Europa. Tiene 12 partidos consecutivos ganando. Mientras en los últimos 2 el Arsenal ha tenido 2 empates, ¿me dijo usted? En los últimos 2 ha tenido 2 empates y de los últimos 5 solo ha podido ganar 2. El rendimiento ha venido bajando. ¿Por qué, Sara? De pronto hay algo mental ahí, porque físicamente los jugadores, la mayoría están bien. Es decir, la misma plantilla de hace un mes es la misma plantilla que está compitiendo hoy. Pues mire, Steven, del City yo destaco dos puntos, más allá de lo que ya sabemos que hace en la cancha, que es una idea de juego muy clara y tiene que ver con la consistencia y con el carácter del equipo. Yo creo que eso lo vimos en la última fecha de la Premier. Es un equipo que se está imponiendo de maneras diferentes al rival y que siempre está en dominio de los partidos. Yo creo que al Arsenal, de todas formas, esto le genera una presión adicional, una presión que no se menciona, pero que siempre teniéndolo, digamos, siguiéndole los pasos, puede jugar un rol diferente. Ahora, es evidente que Pep Guardiola lleva muchos más años de proyecto, de la construcción de su modelo de juego, de selección de jugadores que si bien tienen que ocupar posiciones que no son las habituales, han encontrado un rendimiento altísimo. Lo que está haciendo además Pep con esos 3 centrales, poniendo 2 volantes y luego, digamos, toda una línea de ataque en donde no hay un jugador que no tenga un talento diferencial, o sea, estamos hablando de jugadores muy por encima de los niveles promedio. Es brutal. Entonces hay que hablar de eso, de una idea súper consolidada, de que ellos no tenían la presión, era con la presión de empezar a poner en problemas al Arsenal. Y también los ciclos del Arsenal me parece que son normales, ¿no? Que haya momentos más importantes de rendimiento, que algunos partidos se dude, pero evidentemente ahora con menos puntos de ventaja vamos a ver cómo responde, sobre todo emocionalmente, porque yo creo que hemos venido alabando muchas de las cosas que hace Arteta con este equipo. Lo que hace Zinchenko, que es un lateral que va por dentro, lo que Odegaard le entrega a este equipo, es decir, nos ha gustado... Claro, Martinelli como ese delantero que termina aprovechando todas esas ventajas que genera el equipo cuando ataca. Entonces creo que el Arsenal tiene un trabajo muy interesante, que también es una 4ª temporada. Y vamos a ver, yo creo que en este punto y cuando se habla de fútbol de élite, no creo que falte la preparación, ¿no? Es como que Arteta dijo un día, ya no peleo más, o hice algo diferente. Pero sí puede ser mucho más mental el tema entonces, porque cuando ves a un equipo tan preparado, con todas esas virtudes, con toda esa acumulación de trabajo, que viene haciéndolo tan bien en el último tiempo, y tú vas cediendo terreno, te puede jugar una mala pasada en la cabeza también, ¿no? Pues yo quiero que opinen los de los datos, porque usted sabe que yo creo que sí, o sea, más que mental, no es como que, tengo miedo, pero existe esa presión, existe esa necesidad del resultado siempre. ¿Por qué? Porque no quiero defraudar, digamos, sí, por un montón... y tú no has ganado, el otro ha ganado todo. Claro, por un montón de circunstancias. Es imposible definir cuál es la situación anímica o emocional por la que pasa cada uno de los jugadores, pero pues colectivamente también
puede haber no respuestas Claro. en momentos definidos del partido. Yo creo que el último fue un partido muy difícil para que el Arsenal pudiera imponerse, y creo que ahí es donde empieza a jugar, pero no sé. Lucho, Y hay- pero desde el juego, ¿en qué ha bajado el rendimiento, digamos, del Arsenal? Pues ¿En hay- dónde está la clave? Hay un dato muy curioso que nos permite analizar esto que está diciendo Sara. El Arsenal, cuando está abajo o empatando en el marcador, es el equipo que mayor cantidad de goles esperados genera. Significa que tiene las mejores cantidades de opciones de gol. Pero cuando está por arriba del marcador, es el 10º equipo que más goles esperados genera, teniendo en cuenta solo esta situación de juego. Y eso es algo que le pasó, y lo vimos en el último partido, que es en los últimos 2 partidos que perdieron esas ventajas. A ver si le entiendo. Si empieza ganando, todo bien, pero si empieza... Al revés, contrario. si empieza ganando, no todo bien. Si empieza Cuando ganando. está ganando, el equipo baja su rendimiento. Al revés de cuando está empatando o cuando está ¿Y perdiendo. los goles llegan en un momento muy rápido Sí, de los partidos? es el equipo, el segundo equipo con más goles en los primeros tiempos. Pero si O sea, que sería mejor que el gol llegara en el segundo tiempo. Exacto, pues eso es un dato que nos permite interpretar, ya la interpretación será Sí, nuestra de sí, otra sí. forma, pero es curioso ver que, por ejemplo, el Manchester City en las 3 variables está entre los 3 primeros, cuando va perdiendo, cuando va empatando y cuando va ganando. Es que yo se lo decía, consistencia. O sea, eso es lo que es como una máquina, es una máquina funcionando todo el tiempo. Y lo vimos en el partido de Champions League. Es un equipo que se impuso ante un Bayern que le hizo muy buen primer tiempo, muy competido. Estamos hablando del primer partido. Del partido de ida. Le hizo un primer tiempo muy competido, pero luego este equipo también ha aprendido a ser mucho más contundente, mucho más directo, a definir de otras maneras. Y sigue también Pep Guardiola cambiando desde el punto de vista del sistema y lo que buscan esos jugadores. La aparición de Rodri en el borde del área es una de esas definiciones de que estaban haciendo esos 2 volantes que uno podría considerar volantes de marca, porque no puso carrileros, sino es un rol totalmente diferente, si bien jugó con 3 centrales. Hay muchas cosas que hace bien el City, pero yo espero que a Arteta se le dé, me gusta que ganen otros, no por nada en contra del maestro y del que es muy bueno, sino que genera un poco de diversidad en las ideas, en las formas, y también en los que disfrutamos del fútbol. Y sabe, Steven, que lo que dice Sara de consistencia se ve también en los números, porque el Manchester City realmente es el mejor equipo en casi todas las variables que a usted se le ocurra. Es el equipo con más goles esperados, menos goles recibidos, menos goles esperados en contra, con más posesión en la liga, con más jugadas claves, con más pases en el último tercio. Entonces tiene consistencia en casi todas estas variables y lo ha demostrado a lo largo de la temporada. No es por desmeritar al Arsenal, porque el Arsenal es casi segundo o tercero en todas estas variables y tienen estilos de juego, si lo miramos por ejemplo de posesión, de elaboración, muy parecidos. Se nota que, digamos, Arteta tuvo cierta influencia de Guardiola en su estilo. Mucha. En su estilo. Mucha. Toda la influencia, Claro. aunque tiene comportamientos muy diferentes. O sea, Claro. el equipo de Pep sigue siendo marcadamente posicional. Este equipo es, digamos que es más mixto, se junta un poco más en torno a la pelota. Lo que decimos de lo que hacen por dentro es muy importante. Bueno, me parece que estamos un partido interesantísimo desde todos los aspectos, porque creo que en este tipo de partidos de fútbol de élite es donde vemos todo, ¿no? Cómo se ponen a prueba tanto los entrenadores en los planteos, en los replanteos, los jugadores en sus respuestas a la información que reciben en la semana y a los diversos retos que impone el partido. Y Es el partido más importante del año en la Premier. El último dato. el último dato, porque hay un jugador que ha sido clave en este Arsenal. Usted hablaba de Martinelli, de Odegaard, pero hay uno que es Bukayo Saka, que ha sido fundamental, que es un jugador desequilibrante en este equipo. Y en los últimos 4 partidos del Arsenal no ha podido ni marcar ni asistir. En la temporada es el jugador con más regates individuales exitosos de toda la Premier y es el segundo con más toques en área del penalti. Entonces será un jugador fundamental y es un jugador fundamental en la estructura del Arsenal que no ha tenido gran rendimiento en sus últimos partidos. La discusión Jugadas. se termina. Si el Arsenal gana ese partido, ya será muy difícil que se pueda cambiar la historia. Vamos al fútbol colombiano y aterrizamos en Independiente Santa Fe, que ha ganado un partido complicado frente a Gimnasia, pero hay un jugador que está, además de enamorado, que ya lo habíamos mencionado en algún momento, lo que está haciendo Hugo Rodallega. Merece un capítulo aparte, Sara, porque es un jugador que no solamente está anotando goles, sino que le está dando otra clase de beneficios, de plus, digamos, a este Independiente Santa Fe.
Pues Steven es un jugador que domina todos los registros o muchísimos de los registros que puede tener un delantero. Es un jugador que entiende el juego, es un jugador que puede bajar para empezar la generación casi desde mitad de cancha y que se puso a punto físicamente para lograr ese tipo de, digamos, de intervenciones en el juego. Tiene cabezazo, tiene siempre el arco marcado, es un jugador que remata desde muchos lugares y eso le ofrece al equipo opciones. Es un jugador que le ha dado un valor diferencial al ataque de Independiente Santa Fe, pero no diría casi que al ataque, porque siempre uno habla de un jugador que se echa el equipo al hombro. Y yo creo que cuando se habla del impacto, digamos, emocional de lo que genera Hugo Rodallega es la confianza. Para mí no es el salvador en la adición. Para mí, él construyó durante los 90 minutos las posibilidades para terminar marcando ese gol. Y un jugador que cree hasta el minuto 90 más X es un jugador que siempre va a ser valioso, porque los partidos, como es obviedad, no se tienen que ganar en ningún momento, sino antes de que pite el árbitro. Me parece que es una de las contrataciones, y hay que decirlo, porque cuestionamos mucho, más relevantes que ha podido tener el FPC. Porque lo que ha sorprendido, y esto entrando en una comparación que no, digamos, no por demeritar a nadie, es en Carlos Darwin Quintero hemos visto un jugador que ha modificado con inteligencia su juego a lo que era antes. A mí me impresiona ver a un Hugo Rodallega en unas condiciones altísimas, casi que como si estuviera, no sé si en sus inicios, pero en su prime. Entonces me parece súper interesante todo lo que le aporta y creo que no me quedo corta. Y no estoy hablando, digamos, con la calentura de lo que significan esos 3 puntos en un torneo como la Copa pero Sudamericana. si lo venimos viendo desde hace más o menos unos 5 o 6 partidos ya un Hugo Rodallega, incluso antes de que empezara a marcar ya se veía físicamente mejor y mucho más influyente en el juego, Luis. Y físicamente mejor porque, por ejemplo, en su primer mes de competencia lleva 2, promedió 23 minutos por partido. Solamente en este segundo mes de competencia ya promedia 72 minutos por partido. Y no le pesa. Y no le pesa. No termina cansado, pero es que, al menos no se ve. Mire, eso sí, se nota, digamos, se nota físicamente a leguas, que él tuvo que hacer un trabajo de adaptación, por supuesto, y me parece que también ese trabajo de adaptación física habla del profesionalismo de un señor que no solo viene a decir, puedo jugar 23 minutos y cambiar de pronto la historia de un partido, ahí sí sería El Salvador, entro en el 90 y lo cambio, sino un jugador que se prepara para darle al equipo todo lo que puede darle. Es interesante también que el técnico lo mantuviera en cancha, incluso con la entrada de Wilson Morelo. ¿Por qué? Porque eso implica muchas cosas desde el punto de vista de el modelo de juego que quiere tener el equipo, ¿no? De no es que saco delantero por delantero, sino que hay opciones. Y creo que mantenerlo, pues al final terminó. Y la importancia de él en Independiente Santa Fe, en 4 de los últimos 5 partidos ha sido el jugador con más remates. En este momento ya es el segundo jugador de la liga con más remates por fuera del área, por detrás de Sara, a ver si adivina. ¿Quién crees que es el jugador con más remates desde fuera del área? Enamorado. No. De toda la liga. De toda la liga. A ver. Dorlan Pavón. Muy bien. Sí. Es claro. El segundo jugador por detrás. Ese es otro jugador que él siempre tiene el arco, o sea, si él ve que el arco está de cara, va a patear. Y donde esté, además, en la mitad de la cancha, lo hace. Tienen la técnica, digamos, tienen el golpeo, tienen para tener opciones. Rodallega, por ejemplo, en su partido ante Gimnasia, el último por Copa Sudamericana, 9 remates. Contra Pereira, el último por Liga, 8 remates. Y ante Alianza Petrolera, 5 remates. El jugador de Santa Fe que más remata y además es el segundo con más pases clave en los últimos 5 partidos por detrás de José Enamorado. Entonces participa en la finalización de las jugadas, pero también en la generación de esas jugadas de gol. Ha sido muy importante, ya tiene 5 goles en 12 partidos, que pues es una estadística siempre muy importante para un delantero. Sí, pero sus compañeros son importantes, ¿no? El nivel de Enamorado hoy, de la Rosa es menos protagonista, pero también se ve que hay una conexión de juego entre los 3 muy interesantes, Sara, y eso potencia a los jugadores. Es decir, usted decía algo muy cierto, no es el salvador, no solamente porque es el hombre de los goles, sino porque hoy en día el juego Independiente de Santa Fe, de la mitad de la cancha hacia adelante, está pasando por Rodallega, pero también por sus compañeros. Sí, yo creo que al final en ataque Harold Rivera encontró un poco en ese tridente respuestas que le hacían falta, ¿no? El desequilibrio de Enamorado es muy importante y yo
casi siempre... Y esto, Podríamos agregar a Marrugo ahí, ya ha venido subiendo un poco el nivel. Sí, Marrugo es un jugador importante, pues porque ve pases que otros no ven. Es un jugador que yo creo que de todas formas le hace falta un poquito de equilibrio en el medio campo. Yo lo decía un poco analizando el partido contra Pereira, a veces quedan unos espacios, bien sea a la espalda de Enamorado o a la espalda de Marrugo, digamos, si intentamos analizar por ahí, que necesitan ser compensados. Pero eso es trabajo y creo que el entrenador lo ve. Sí, lo de Marrugo yo creo que es interesante. Tal vez el volante 5 es el que hace falta definir, ¿no? Si es Rojas, si es Kanté y Rojas, porque dependiendo de las alturas a los que jueguen los volantes centrales o los volantes más de marca, eso cambia el equipo. Pero yo creo que lo de Enamorado, lo de La Rosa es muy interesante y sí creo que es eso, ¿no? Al final un jugador que no solo con su presencia, sino con los movimientos, que genere espacios, que busque, eso es lo que le está aportando en este momento Rodallega a Santa Fe. Y Steven, y en el estilo de juego Santa Fe, digamos hasta el partido con Millonarios, solo había tenido más posesión que su rival en 2 de los 9 partidos. Desde ese partido en adelante ha tenido más posesión que su rival en 5 de los 6 partidos que ha disputado. Ya se siente más cómodo con el balón, ha encontrado un poco más. Exacto. Bueno, muy bien, excelente lo de Independiente Santa Fe y bueno, para seguir, le parece, con Santa Fe, partido de Gimnasia, ya hablando no solamente de Rodallega, sino del partido en general. ¿Fue un buen partido de Santa Fe desde los números? Pues desde los números el primer tiempo de Santa Fe no fue muy bueno. Tuvieron la misma cantidad de goles esperados y muy pocos remates a portería. ¿Qué son goles esperados? Recordémoslo. La calidad de las opciones de gol, la probabilidad de que un remate termine en gol. Le digo un ejemplo para recordar a la gente. Un penal, por ejemplo, tiene una cantidad de goles esperados de 0.75, que significa que un penal termina en gol el 75% de las veces. Bien. Entonces muy poca cantidad de goles esperados para los dos equipos, muy poca cantidad de remates. Santa Fe solo 2 remates en todo el primer tiempo, y en el segundo tiempo sí fue mucho mejor. Santa Fe tuvo 14 remates contra solo 3 del rival y 5 tiros a portería de Santa Fe en el segundo tiempo. De los 5, 4 fueron después del minuto 60, que fue cuando realmente mejoró en su accionar ofensivo. Digamos, desde fuera que se ve, yo siento que Santa Fe, digamos que controló el partido desde la posesión, sobre todo en los primeros 30 minutos. Luego el rival empieza a complicarlo porque empieza a anticipar muy bien tanto a Rodallega, que intentaba bajar y recuperar la pelota. Es decir, creo que defensivamente mejoró Gimnasia en los últimos minutos del primer tiempo y empezó a generar opciones de contra, ¿no? O sea, opciones mucho más directas, y ahí es donde incluso llega el gol, ¿no? Entonces siento que Santa Fe está en ese proceso de sentirse cómodo, pero que tiene que poder ser más profundo y generar, pues, opciones más concretas. Pero me parece interesante cómo gestionó el primer tiempo. Y luego el segundo, sí, yo creo que Gimnasia baja físicamente y también un poco desde su intención, teniendo el marcador a favor, y empiezan a brillar mucho más los jugadores desequilibrantes. Para mí la entrada de Gerson González fue muy, muy, muy interesante. Generó todo el desequilibrio por el sector derecho, y de hecho de ahí nace el gol. Generó muchos duelos, ganó duelos. Yo creo que en la mitad de la recuperación fue clave en Independiente Santa Fe en el segundo tiempo. No sé si desde los números eso se puede validar, si Independiente Santa Fe fue eficiente recuperando el balón. Pues la cantidad de recuperaciones en el primer tiempo fue inferior a la cantidad de recuperaciones que tuvo el equipo en el segundo tiempo. Pero también eso se debe a que la posesión, por ejemplo, de Santa Fe fue superior en el primer tiempo que en el segundo tiempo. Claro. A pesar de que el equipo atacó más en el segundo tiempo, la posesión fue inferior en el segundo tiempo que en el primer tiempo. Entonces, pues, cuando el equipo perdía la pelota, pues la cantidad de recuperaciones va a ser lógicamente más alta en un tiempo que en otro. Sí, eso es interesante, porque se ve que hay estadísticas que no indican que se esté jugando mejor o peor. Sí. Porque si yo soy el dueño de la pelota, pues no tengo que recuperarla. Entonces, bueno, eso es lo que nos plantea que a veces los números en contexto pues se pueden verse. Yo no sé si del juego de Gimnasia algo más que destacar, Luis. Pues del juego de Gimnasia, Sara, la verdad, en temas de ofensivo fue muy flojo, y en temas de ¿cuántas veces llegó con peligro? Pues tenemos en todo el partido realmente, Steven, fueron solamente 3 remates al arco, 11 totales y una
probabilidad de goles esperados de solamente 0.67, menos de un gol sus 11 remates. Entonces la verdad, pues el peligro de los remates y de sus acciones ofensivas no fue muy alto para el Deportivo, para Gimnasia de la Plata. Y hay que decir que el gol también nace de un error en defensa, de un mal despeje, que es lo que pasa, porque además hemos ponderado muy bien lo de Mantilla, es muy importante. Es un jugador que realmente ha demostrado que está para el fútbol de élite, para el fútbol importante, y bueno, lo veremos también con la selección sub-20, esperemos en el Mundial. Muy bien. El Deportivo Pereira. Deportivo Pereira nos dejó un sinsabor porque empezó ganando y al final le voltearon el partido en apenas 5 minutos. Una cosa de no creer si era Boca Juniors, pero en el partido, sobre todo en el primer tiempo, se vio un Pereira muy superior. No, los números del primer tiempo del Pereira, lo que nos dejan los números, Steven, es una diferencia muy amplia. Boca Juniors no tuvo ni un solo remate al arco, es la segunda vez en el año que le pasa eso, y el Pereira tuvo 10 y 4 de estos al arco. Realmente el rendimiento del equipo pereirano hasta realmente el gol del Pereira fue muy superior en términos ofensivos que Boca. Lo superaba en goles esperados generados, en remates al arco, y desde el gol del Pereira hasta el final del partido, y si uno ve la estadística general dice no hubo tanta diferencia, pero en esos últimos 15 minutos Boca superó al Pereira rematando 9 veces por solo una del Pereira. Entonces realmente en los últimos 15 minutos de partido Boca remató 9 veces y hasta el minuto 76 había rematado 4. Realmente la gran diferencia fueron esos últimos 15 minutos de partido. Y en los últimos, en el tiempo de adición, porque viene una tarjeta roja en el minuto 89. De ahí hasta el cierre del partido Boca se vio muy superior y el Deportivo Pereira nadando en el lodo. Pues de ahí hasta el cierre del partido son 7 remates, Steven. 7 remates en menos de 10 minutos. Eso es más de un remate por minuto, que es una cantidad exorbitante de remates los que tuvo que aguantar el Pereira, y lastimosamente pues no pudo mantener su arco en cero. ¿Por qué no podemos mantener las grandes hazañas? Son muy poquitas las que tenemos donde logramos mantener esa superioridad y traducirla en una victoria, Sara. Yo creo que es muy difícil dar como una explicación concreta sobre eso. Del juego de Pereira quiero decir que el planteamiento fue muy interesante por parte de Alejandro Restrepo. Pereira fue un equipo valiente, fue un equipo que fue a buscar el partido, y entiendo la autocrítica del entrenador cuando dice realmente el planteamiento del partido no estuvo del todo bien porque el partido dura 90. Los 90 más la adición. Es decir, no puedo decir que hice excelentes 89 minutos cuando no pude rematar el partido. Que pues uno que tendería a decir que esto de estos 15 minutos de rebeldía de Boca Juniors es lo que normalmente se llaman jerarquía, ¿no? Es la respuesta que tiene un equipo que, si bien desde el fútbol no pudo imponerse durante el partido, porque los datos, yo creo que hoy sí los datos avalan lo que estamos diciendo del Pereira, sí son equipos que tienen respuestas muy importantes. Entonces vemos cómo aparece un jugador como Barco, que empieza a romper todo por la banda izquierda, que empieza a generar muchos problemas, también asociándose con Villa, porque hay que decir que el gol también nace de una pelota en la que la pausa, no el desequilibrio, sino la pausa la hace Villa para que desequilibre Barco. Y es muy difícil, ¿no? Hay mucha presión. Yo creo que la tensión competitiva en este caso sí estaba, pero así como Pereira logró hacer ver muy mal, y de hecho Boca empieza a retroceder, Boca termina retrocediendo en el primer tiempo, defendiendo en un bloque medio bajo. Esto pasa a lo contrario en los últimos 15 minutos, y digamos que ahí sí, estadísticamente, cuando usted remata esta cantidad de veces al arco, pues las probabilidades de gol aumentan exponencialmente. Entonces es difícil, y siento que, porque esto como que es un tema que hemos discutido en todos lados, que no quiero que esto represente al fútbol colombiano. Yo creo que tenemos pero que... de alguna manera, Sara, se ha repetido tanto que nos cuesta creer que no sea algo general, que termine generalizando el fútbol colombiano. Yo quiero cambiar, o sea, que yo estoy por una línea de todo se cambió también desde la narrativa, ¿no? Y que empecemos a analizar.
A mí hay una frase que me gusta mucho de Lucas González, que ya le dedicaremos en algún momento un rato a Águilas Doradas, que sin duda está haciendo un gran trabajo. Y él explicaba porque muchos entrenadores hacen referencia como a que es que los jugadores no corren, ¿no? Sí. Y él decía, es que es muy difícil, muchos entrenadores no logran explicar ni por qué se gana ni por qué se pierde, ¿no? Entonces se termina recurriendo a estas frases hechas que no, claro, uno dice, pues no corrimos, no estábamos concentrados, nos tiramos al piso, pero yo creo que hay que intentar hacer un análisis desde el fútbol y desde lo emocional, porque eso hace parte de esto de por qué no logramos cerrar esos partidos. Hay que ver si es un tema de... No sé, o sea, no sé si la situación... Siempre recurrimos a la mentalidad para explicarlo. Claro, es que es muy difícil que usted, si ya demostró futbolísticamente que ha podido jugar bien, porque no termina de concretarlo, ¿no? Porque si usted dijera, me paré en la cancha y me superaron desde el minuto 1, pues no podemos hacer nada. Claro. Y todos los que hemos jugado fútbol, así sea amateur, hemos jugado contra personas que son mejores y usted de una vez se da cuenta como, es lo que uno dice, juegan mucho. Entonces, perdón que lleve esto como a lo pero somos seres humanos y desde ahí es que hay que intentar explicar cómo les damos herramientas, que esto es parte de lo que ha intentado analizar Juan Carlos Osorio desde hace años, de cómo les damos herramientas a los jugadores para que en los momentos de más tensión se puedan tomar mejores decisiones. Pues ahí es donde está el reto, yo me imagino. Porque es que si decimos a lo colombiano perdimos en el último, creo que ahí quedamos como en un círculo que no avanza. Yo sí creo que perdimos a lo colombiano con Pereira. Pero bueno, ¿en números se nos queda algo, Luis? No, pues como dice Sara, realmente hay que preguntarse por qué si un equipo no remató al arco en 75 minutos pudo hacerlo 9 veces en 15 en los últimos 15. Es una cosa, es que es muy difícil de explicar. Sí, pero se llama Boca Juniors. Entonces, es el simplismo de decir, se llama Boca, pero funciona. Claro, porque es que además este Boca, es que es complicadísimo, Steven, porque yo creo que todos los que estamos en fútbol pensamos sobre esto, y este es un Boca que si bien tiene jugadores talentosos, no están en el nivel de Boca, o sea... Pero fue un remate a lo Boca Juniors. Es que ayer todos estaban enchufados en los últimos 15 minutos. ¿Sí? Pero además eso es lo que se ve. Y eso es parte de las cosas que son difíciles de explicar del fútbol. Mire, o sea, porque hay equipos... Aquí no entran los datos, por ejemplo. Porque hay equipos que creen en torno a unos valores que para siempre se dice a lo Boca. Y que Boca siempre se ha aplaudido al 5. Claro. Más que al talentoso. Y ese tipo de cosas sí están... o tendrían que estar en el ADN de los jugadores, y por eso ayer antes de todos los análisis, mire, yo me vi los programas argentinos y todo el mundo decía, dijo el Pollo Viñolo, este carro hay que arrancarlo con 1 litro de gasolina. Y sobre todo lo que se cuestionaba era, ¿son estos jugadores capaces de llevar la camiseta de Boca que representa esto, que representa darle vuelta a un partido como este? Ahora, desde el punto de vista del jugador colombiano, que es el otro, ¿qué nos hace falta? Y yo creo que eso es lo que se pregunta el profe Alejandro Restrepo, y que seguramente como estudiosos del fútbol, del cerebro, de todo lo que implica el ser humano en un ejercicio de alta competencia, es qué es lo que nos pasa. Ahí estamos en ese camino de encontrarlo. Vamos a W Play, porque tenemos muy buenas cuotas, tenemos grandes partidos y enormes posibilidades de ganar con wplay.co cada vez que hay un partido, no solamente de fútbol, sino también de otros deportes en movimiento. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tenemos en wplay.co y qué posibilidades hay para ganar? Hola Steven, ¿cómo le va a usted y a toda la gente que está conectada a esta hora con el podcast del Laboratorio del Fútbol? Le cuento, Steven, que este fin de semana se juega la jornada número 30 de la Liga Española y por supuesto el partido del Barcelona frente al Atlético de Madrid atrae las miradas para los fanáticos de este lindo deporte. El favorito es el equipo de Xavi Hernández, el Barça, que tiene una cuota en wplay.co de 2 veces lo apostado. Es decir, Steven y oyentes, que si usted apuesta 50,000 pesos, se puede llevar hasta 100,000 pesos apostando en la casa de apuestas con más power wplay.co. Hay que sumarle a esto, Steven, que el Barcelona está a 11 puntos de ventaja del Real Madrid en lo más alto de la tabla. El Barcelona sumó 1 punto en su último partido de la liga al empatar 0-0 ante el Getafe, ampliando a 6 su racha invicta, 4 partidos ganados y 2 partidos empatados. El empate está pagando 3.45 veces y la victoria del equipo colchonero está pagando 4 veces lo apostado. Y de España viajamos rápidamente, Steven, a Inglaterra.
los hinchas de Liverpool están contentos con el regreso del crack colombiano a las canchas. Hablamos, por supuesto, de Luis Fernando Díaz, quien podrá reaparecer este fin de semana con el equipo de Jürgen Klopp. El Liverpool, quien estará recibiendo en Anfield al Nottingham Forest, quien está 18 en la tabla, Steven y Sara, con 27 puntos y en este momento está perdiendo la primera categoría. Este partido es válido por la fecha 32 de la Premier League. El Liverpool ocupa en este momento el octavo lugar con 47 puntos, después de haber marcado 56 goles y recibido 36 a falta de 8 partidos. Los Reds están 6 puntos detrás del Tottenham Hotspur, quinto clasificado por un lugar en la Europa League. Liverpool ganó su último partido de la Premier League frente a Leeds United, rompiendo una racha de 4 partidos sin poder ganar. El gran favorito de este encuentro es el equipo del colombiano Díaz, que tiene una cuota de 1.18. Entonces, por cada 100,000 pesos apostados, usted se puede ganar hasta 118,000 pesos apostando en wplay.co. Nos divertimos y por supuesto ganamos en la casa de apuestas con más power. Y cerramos, Steven, este momento poweroso con wplay.co, divirtiéndonos y ganando en nuestro país. Está en curso la jornada 15 ya de la Liga Colombiana y en el Campín de Bogotá, Independiente Santa Fe recibe al Atlético Bucaramanga. Recordemos que el Cardenal viene en alza tanto en la Liga como en Copa Sudamericana. El favorito es el equipo Cardenal, dirigido por Harold Rivera, que tiene una cuota en wplay.co de 1.80 veces lo apostado. Esto quiere decir, Steven, que si usted le apuesta 50,000 pesos al equipo Cardenal, usted se puede llevar 90,000 pesos. 90,000 pesos apostando en wplay.co. El empate en wplay.co está pagando 3.70 veces y la victoria del equipo Leopardo tiene una cuota powerosa y está pagando 4.75 veces lo apostado. Si usted le apuesta los mismos 50,000 pesos al conjunto del Bucaramanga, se puede ganar hasta 237,500 pesos. Por eso en wplay.co sabemos lo emocionante que es debutar. Por eso, si se registra, le podemos devolver hasta el 100% de tu primera recarga, hasta de 200,000 pesos con el bono debut. Steven, Sara y todos los oyentes, hagamos parte del equipo más poweroso y empecemos a ganar en grande en wplay.co. Muchas gracias, Jonathan. Hasta aquí el laboratorio del fútbol. En 8 días nos encontramos con más análisis, datos, estadística, de todo, para que usted la pase bien con nosotros. Gracias.